¿Cómo están, amigos, amigas? ¿Qué tal se encuentran? Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo del Amanecer del Cine, en un capítulo que nos sacará de este mundo y nos recordará nuestra infancia para algunos. ¿No es cierto, muchachos? Claro que sí, Abraham, y si no nos saca, por lo menos nos hará pensar que no estamos solos en este vasto universo y que la vida extraterrestre es real. Más bien nos lo reconfirmará Diego, porque recientemente se ha comentado que los extraterrestres ya están entre nosotros. Y tal vez desde hace un buen tiempo, Johanna. Muchos lo consideran teorías conspirativas, pero creo que aquí todos estamos de acuerdo en que la posibilidad de que seamos los únicos seres vivientes y pensantes en un universo que se mantiene en expansión es absurdo. Creería que es algo de pura lógica, pero bueno, en defensa de los que no creen, la ciencia aún no ha confirmado la vida por fuera de la Tierra, así que es entendible que lo hagan. Pronto llegarán las revelaciones. Por ahora es necesario decir que el tema del mes son las películas de alienígenas o extraterrestres y que el capítulo de hoy lo va a inaugurar. Así que disfrutemos del análisis de un clásico de la ciencia ficción. Bienvenidos una vez más a El Amanecer del Cine. Escuchas El Amanecer del Cine. Bueno, empezamos este análisis y quisiera preguntarle, muchachos, ¿qué harían ustedes si un día cualquiera se encuentran con un alienígena? Bueno, si yo me encuentro alguna vez con un alienígena, lo primero que haría sería no obligarlo, eso sería exagerado de mi parte, pero sí le pediría que por favor me contara historia de su civilización, que me mostrara toda esa tecnología avanzada que tiene, bueno, que creemos nosotros que tienen, y no sé, que me dé secretos para esconderme entre la humanidad. Bueno, más que qué haría, la verdad, Diego, yo estoy esperando ansiosamente ya que confirmen 100% sin ninguna duda de que existen y poder convivir con ellos, con, qué sé yo, como en Futurama, en Guardianes de la Galaxia, en cualquier película donde las personas se relacionan normalmente con aliens y extraterrestres y otras vidas. Pero bueno, ahí está. Oiga, le tengo un dato que no sé si a Diego le guste, pero ¿sabían ustedes que en Estados Unidos la pregunta más buscada acerca de los aliens es si se puede tener relaciones con ellos? Un poco loco, un poco extraño, pero bueno, ya ahí queda cada quien, ¿no? Abraham, sin palabras, la verdad es completamente increíble hasta dónde ha llegado el ser humano, pero bueno, esta pregunta vino porque en la película que analizaremos en el capítulo de hoy, eso fue lo que le sucedió al protagonista. Para ser más claros, Diego se refiere a la película E.T. el extraterrestre, un clásico, como dijo Johanna, estrenado en 1982 y dirigido por el maestro Steven Spielberg. Esta película, como ya adelantó Diego, cuenta la historia de Elliot, un niño de 9 años que se encuentra con un extraterrestre y decide esconderlo en su casa para protegerlo. Junto a su pequeña hermana y su hermano mayor mantendrán el secreto y juntos vivirán una aventura inolvidable en la que formarán lazos inquebrantables de amistad con el pequeño y tierno extraterrestre. Esta película fue nominada a 9 premios Oscar y aunque solo ganó 4, quedó en la memoria de todos y se convirtió en una de las películas más reconocidas de Steven Spielberg. Y como si esto fuera poco, se convirtió en la película más taquillera del 82 y de todos los tiempos, recaudando $359 millones para un presupuesto de tan solo $10 millones. Un hito magnífico que fue superado tan solo un año después por Jurassic Park. De hecho, esto marcó tendencia y terminó de confirmar a este gran director como uno de los mejores y más taquilleros de la época. Seguro estos números no se comparan con lo que vemos en la actualidad, ya que a día de hoy las películas se recaudan más de $2 billones, que son pocas pero se recaudan, pero también se invierte más en ellas. Por eso llegar a dichos niveles de recaudación en los 80 era algo muy bueno, especialmente para las productoras. Y como ya dijimos, para los propios directores y realizadores. Es que incluso se vuelve mejor cuando entendemos todo el trasfondo de ellos, en este caso el de Steven Spielberg para la creación de esta película. Demos inicio al análisis y hablemos de eso. Dirección. Chicos, quiero que se pongan de pie para rendir respeto al maestro Steven Spielberg. Él es uno de mis directores favoritos y creo que incluso he visto todas sus películas, así que voy a disfrutar mucho analizar y contarles todo sobre su trabajo en E.T. Sin duda un grandísimo director, pero bueno,
Te escuchamos, Diego. Bueno, Abraham, algo de recalcar es que Spielberg siempre ha tenido un apego con el tema de los extraterrestres. No es coincidencia que en su filmografía haya dirigido al menos 4 películas que están directamente relacionadas con ellos y haya producido muchas otras más. Pero si nos centramos solamente en E.T., hay que hablar de las razones por las que el director desarrolló este apego, y estas tienen que ver con su infancia, ya que a muy corta edad vivió el divorcio de sus padres y creó un amigo imaginario que lo acompañara a sobrellevar la pérdida. Este amigo imaginario, en palabras del propio Spielberg, fue su propio E.T. y él lo veía como si fuera un ser que viniera del exterior de la Tierra o, en otras palabras, un extraterrestre. El tiempo pasó, Spielberg creció y dejó de lado a su amigo imaginario, pero siempre lo tuvo en su memoria, tanto así que mientras dirigía Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida, decidió crear un guión que recordara y hablara de su infancia y de los momentos vividos con él. Dicho guión no fue muy llamativo para las productoras y por eso tuvo que reformularlo y combinarlo con un guión realizado anteriormente por Melissa Mathison, que contaba la historia de un extraterrestre abandonado en la Tierra, lo que culminó con la creación del guión de E.T. Ahora, si creían que Spielberg desecharía sus propias ideas de la cinta, la respuesta es negativa, ya que no solo representó a través de Elliot todos sus sentimientos con respecto a su amigo imaginario, sino que utilizó sus propias experiencias y vivencias como niño, e hizo que Henry Jackson, Elliot en la película, las representara. Un ejemplo de esto fue cuando Elliot fingió tener fiebre colocando el termómetro en la bombilla de la luz, algo que el mismo Spielberg realizaba en su infancia, y cuando Michael se burlaba de sus hermanos, algo que el mismo Spielberg aceptó realizar con sus 3 hermanas. Perdona, te interrumpo, Diego, pero eso era el trasfondo que mencioné anteriormente. E.T. fue una película muy personal para el director y sin duda el reconocimiento que recibió fue muy importante para sus trabajos posteriores. Exactamente, Johanna, fue muy importante porque a pesar de haber dirigido excelentes películas como Tiburón e Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida, E.T. fue la que terminó de establecer a Spielberg como el director del momento. Un director que por medio de sus ideas, influencia y estilo único, incluso sacaba adelante otros proyectos como Star Wars. Pero bueno, ya que hablamos del estilo de Spielberg, analicémoslo más a fondo, porque es algo que se puede notar fácilmente en esta película. Iniciemos hablando del uso de la cámara de Spielberg. No especificaré tanto en E.T. porque Johanna nos hablará más tarde de la fotografía en esta película, pero hay que recalcar que está hecha tal cual el estilo de Spielberg, el cual se basa principalmente en la subjetividad, o dicho en otras palabras, en mostrar lo que sucede desde el punto de vista de los personajes, poniendo un énfasis especial en las reacciones de los mismos para generar magnificencia y suspenso. Por ejemplo, en Jurassic Park, la primera vez que muestran a los dinosaurios antes de verlos directamente, se nos muestra la reacción de sorpresa de los protagonistas y posteriormente sí vemos a los dinosaurios moverse por todo el valle. Otro ejemplo es en Tiburón, película en la que pocas veces se muestra realmente al tiburón, pero la cámara nos sugiere que está ahí, mostrándonos lo que sucede desde la perspectiva del mismo o incluso los estragos causados por él. Y finalmente en E.T. lo podemos notar en la escena en que E.T. señala al cielo y a nosotros se nos muestra el rostro de Elliot con la sombra de la mano del extraterrestre sobre él. Existen más ejemplos, pero dejaré que Johanna los diga más adelante. Siguiendo con el estilo de Spielberg, cabe mencionar que las temáticas más comunes en sus películas están relacionadas con sus propias vivencias. Como ya mencioné anteriormente, Spielberg sufrió el divorcio de sus padres y como si esto fuera poco, posterior a esto tuvo una relación muy dura con su papá, lo que lo llevó a retratar dicha relación en sus películas. Por ejemplo, en Atrápame si puedes, Indiana Jones y la última cruzada, AI, Inteligencia Artificial, Ready Player One, la que analizamos hoy, E.T. y claro, en su autobiografía The Fabelmans. Pero esto no es todo, porque otra temática que habitúa constantemente en sus películas es la pérdida de inocencia de sus personajes. Esto debido a que el mismo director tuvo que madurar muy rápidamente para cuidar a sus hermanas y convertirse en lo que llaman el hombre de la casa. Por eso en muchas de sus películas vemos momentos en los que los personajes tienen un despertar o descubrimiento, en su mayoría sexual, que los lleva a la adultez. Por ejemplo, en Atrápame si puedes lo podemos notar cuando Frank descubre la infidelidad de su madre, en El color púrpura cuando Sally besa a una mujer y en E.T. cuando Elliot besa a la niña de su escuela. Con esto dicho, las demás temáticas de las que Spielberg habitúa a hablar en sus películas son los extraterrestres. Por ejemplo, en Encuentros cercanos de tercer tipo, La guerra de los mundos, E.T. e Indiana Jones y la calavera de cristal. También habla de las relaciones entre los humanos y las máquinas. Por ejemplo, en AI, Inteligencia Artificial, Minority Report y Ready Player One. Y finalmente, habitúa a hablar de momentos históricos como en Salvando al soldado Ryan, Lincoln, Munich, The Post, La lista de Schindler, Puente de espías
y lo repito, su autobiografía The Fabelmans. Estoy seguro que cualquiera que vea una película de este director reconoce que es de él. De hecho, las más difíciles de diferenciar son Lincoln y La lista de Schindler, pero aún así, con un poco de atención se logran encontrar los puntos en común. Bueno, y ya que estamos mencionando sus películas, coméntenme chicos, ¿cuál es su película favorita de Spielberg? Veo a Diego muy preocupado, pero voy a tratar de responder primero. Tengo dos que serían Atrápame si puedes, esa icónica con Leonardo DiCaprio, y The Post, pero definitivamente me quedo con The Post, más que nada por la relación que tenemos nosotros como periodistas con la historia narrada en The Post y el mensaje que nos deja y la libertad de prensa que se maneja ahí, de que es el mensaje principal. Entonces definitivamente me quedo con The Post, una historia que me llegó personalmente. Bueno, me encanta que la película favorita de Abraham de este director sea The Post, porque pues a propósito de que nosotros estudiamos periodismo, ¿no? Esta es una película clave para saber cómo hacer periodismo, tener en cuenta esas lecciones de periodismo, y además que esta película pues es simplemente historia, porque estamos hablando de los secretos del Pentágono y la mayoría de nosotros sabemos qué fue lo que pasó allí. Bueno, y teniendo en cuenta la actuación de Meryl Streep, que para mí fue una actuación muy limpia, fue muy buena, y los diálogos de esta película son realmente muy impactantes. Pero bueno, ¿ya tienes la tuya, Diego? No, Ivana, no, me gustaría decir que sí, pero me pusiste en una situación muy difícil, la verdad. Mejor dinos la tuya mientras tanto. Bueno, qué decisión tan difícil. Pero yo creería que no tengo una, sino tengo dos películas favoritas, y para mí son las películas como más difíciles de explicar bueno, no tan difícil de explicar, pero sí de criticar de Spielberg. La primera es La lista de Schindler y la segunda es Inteligencia Artificial. Pero sin duda, no sé por qué, yo me quedaría con Inteligencia Artificial. Bueno, sí sé por qué. Y tú me vas a decir, Johanna, ¿pero qué? ¿Tú qué estás loca? ¿Cómo vas a elegir Inteligencia Artificial por encima de La lista de Schindler? Pero es mi película favorita por la sencilla razón de que esa película yo la vi cuando estaba pequeña. Y cuando yo la vi, no sé cómo explicarlo, pero fue una sensación extraña y me conmovió de tal manera que en ese momento cuando me la vi yo no me sabía el nombre de la película y duré muchos años buscando esa película, muchos años, hasta que ya adulta que me empecé a interesar por el cine fue que ya di con ella. Pero en verdad me parece que es una película preciosa, aunque a mucha gente pues no le guste porque dicen que es una mala adaptación de Pinocho, pero a mí me parece que es muy linda. Bueno, Johanna, realmente lo de la adaptación de Pinocho sí es cierto. De hecho, en cualquier sinopsis que encuentres en internet, en plataformas digitales, vas a encontrar como una versión completamente nueva de Pinocho, lo que permite criticarla como tal. Pero de igual forma, no es una mala película, tampoco es una mala adaptación, comparto esa parte contigo, pero sí hay que dejar claro que fue un poco disruptivo en la forma en la que Spielberg venía contando sus historias hasta el momento, porque todas eran como muy mágicas, muy optimistas, y de un momento a otro vemos a este Pinocho que, llegado una parte en la película, y perdónenme los spoilers, muere. Entonces fue como un cambio bastante grande para lo que venía haciendo Spielberg. Aún así, también me gusta, como te digo, y bueno, supongo que ha llegado mi turno. Supongo que ahora sí me preguntarán por mi película favorita, pero no logré descifrarlo en tan poco tiempo, lo siento, pero no dejaremos esto así. Para responder, voy nuevamente a ver todas y cada una de las películas de Spielberg, y el próximo mes, en el capítulo de Biografías en el Amanecer del Cine, voy a revisar su vida y su filmografía. Bueno, perfecto. Entonces no tendremos solo una película, sino el top 3, así que ya usted se comprometió con eso, ya que no quiso aquí mojarse. Exactamente, Abraham. Premio doble, o mejor dicho, triple. Claro que sí, pero oigan, todos ustedes que nos escuchan pueden dejarnos su película favorita de Spielberg en el box de preguntas que dejaremos en las historias de nuestro perfil en Instagram. Recuerden que nos pueden encontrar como El Amanecer del Cine y que también estamos en TikTok, en Facebook. Síganos y manténganse atentos a todo nuestro contenido. Los estaremos esperando, pero por ahora sigamos con el capítulo y hablemos de la fotografía de esta película, porque realmente tiene unos puntos bastante interesantes que analizar. Cinematografía.
La fotografía de E.T. es tan personal como la visión que tuvo Spielberg al hacerla. De hecho, el director de fotografía, Allen Davey, que en paz descanse, era un habitual en el trabajo de este director, llegando a compartir créditos en al menos 6 de sus producciones. Eso es muy cierto, Abraham. Allen Davey fue este director de fotografía que pudo entender de mejor manera lo que quería transmitir Spielberg con sus películas, sobre todo con E.T. Sin duda alguna, Johanna, de no haber sido por este director de fotografía, seguramente E.T., El color púrpura y El imperio del sol pudieron haber pasado desapercibidas o al menos hubieran tenido un menor impacto visual. De hecho, Diego, se hace curioso que posterior a esta última película, Spielberg no trabajara nunca más con él, pero eso es historia para otro capítulo. Por ahora, Johanna, coméntanos lo que hace especial a la fotografía de E.T. El director de fotografía es Allen Davey, con el que repetiría 2 veces más en El color púrpura y El imperio del sol. Curiosamente, las 2 películas más ambiciosas estéticamente de Spielberg, el que hizo un trabajo impecable, con un trabajo de luz sobrio que compone el lenguaje cinematográfico. El director recreó una visión del universo infantil en el que decidieron rodar toda la película de forma cronológica, incluidos los planos internos de cada secuencia, prescindiendo por tanto de storyboards y debiendo improvisar mucho, logrando una naturalidad pocas veces vista en el cine de Spielberg. El director cuidó cada detalle al máximo para lograr dar privacidad, intimidad y espontaneidad a sus niños actores. El primer plano es un fondo de estrellas en movimiento que con una suave panorámica desciende hasta un bosque nocturno. Una nave espacial con forma esférica está posada en medio del bosque. Cerca de ella podemos observar sin nitidez, pero sin equivocarnos, a varias criaturas extraterrestres. El director juega con las sombras y se muestra lo que el espectador no espera. Por ejemplo, nunca se ven los rostros de los adultos, salvo en el caso lógico de la madre del protagonista. El director es riguroso con la estética tenebrosa y las sombras, pero en el momento en el que el extraño se deja ver, la luz entra y adquiere forma, es decir, de alguna manera nos muestra la luz que está en nuestro interior. Esa imagen icónica de la luna, símbolo de la ciencia ficción, traspasada por la bicicleta de Elliot, es la imagen que sintetiza la imaginación de Spielberg. La despedida del final es el fin de la inocencia que nos ha dolido tanto, regalándonos así una de las mejores películas en la historia del cine. Es sencillamente magnífica. La fotografía de esta película nos hace sentir como si fuéramos los protagonistas y nos hace pensar en nuestra propia infancia. La verdad, uno de los mejores trabajos de Davey y una de las mejores películas de Spielberg. Bueno, Diego, y ya que hablamos de la fotografía con uno de los colaboradores de ese director, es momento de dedicarle un espacio al análisis de otro de sus colaboradores recurrentes, un grande, una leyenda, un maestro. O dicho en otras palabras, uno de los mejores, si no el más importante compositor de bandas sonoras de todos los tiempos, el gran John Williams. Diseño de sonido. Si tuviera que organizar mi top 3 de compositores de bandas sonoras cinematográficas, ya había mencionado en el capítulo de El extraño mundo de Jack que el primer lugar de mi lista era para Hans Zimmer, pero debo rectificar porque en esos momentos dije que el segundo lugar era para Danny Elfman, cuando en realidad se lo lleva John Williams, dejando a Elfman en un tercer lugar. De este último pueden escuchar un poco en el capítulo que ya les mencioné y que si nos escuchan en YouTube pueden encontrar en las tarjetitas que dejamos en el video. Es un top bastante completo, Diego, pero en el que se deja por fuera a otros grandes compositores como Justin Hurwitz, compositor de la banda sonora de La La Land, y Michael Giacchino, compositor de la banda sonora de The Batman. Y eso si hablamos de los más actuales, Abraham, porque si tomamos a los más clásicos, tenemos que mencionar a Ennio Morricone, compositor de la banda sonora de El bueno, el malo y el feo, y Nino Rota, compositor de la banda sonora de El Padrino. Bueno, así podríamos seguir mencionando a tantos buenos compositores que han dejado su marca en el cine, pero es momento de hablar del que fácilmente puede ser el mejor, porque John Williams, después de 70 años de carrera y después de haberse jubilado recientemente, se ha ganado el derecho de ser llamado como tal. Sin duda alguna, su carrera es inigualable y su legado será eterno. Un legado que comparte con Spielberg, porque llevan al menos unas 6 décadas trabajando juntos, y citando a Diego en un capítulo anterior, el cine perderá mucho cuando estos dos no estén más. No pensemos más en el final, más bien recordemos y analicemos el trabajo que Williams hizo en E.T. porque fue simplemente hermoso. Vamos a escucharlo un momento. ¿Lo ven o, bueno, lo escuchan? Ese es John Williams hablándonos. El John Williams que nos transmite aventura, magia, nostalgia
tristeza, miedo, amor, ternura y muchas emociones más a través de su música y sus bandas sonoras. Unas bandas sonoras que convierten en algo épico lo que vemos en pantalla y unas bandas sonoras que quedan en nuestra memoria para siempre. Si no me creen, piensen en Harry Potter, Superman, Jurassic Park, Indiana Jones, Star Wars, E.T., etcétera, etcétera, etcétera. Piensen en ellas porque lo más seguro es que lo primero que recuerden sea su música, y esa música la compuso John Williams. Williams tiene un estilo clásico, un estilo completamente orquestal y sinfónico, un estilo que rememora las bandas sonoras de películas de los 40 con toques de algunas de los 60, y por supuesto, un estilo basado completamente en el romanticismo alemán encontrado en compositores como Robert Schumann, de quien aprendió el uso de los leitmotiv, Richard Strauss, de quien aprendió a usar las marchas y fanfarrias, y el mismísimo Richard Wagner, de quien aprendió a sintetizar la música con otras artes y en su caso con el cine. Por medio de sus composiciones, Williams logra que todo el que vea la película se sienta parte de la misma por medio de dos puntos específicos. El primero es la transmisión de todos los sentimientos que se ven en pantalla. Para lograrlo utiliza algunos elementos técnicos como el clúster, los drones, la elección específica de algunos instrumentos y especialmente las variaciones del mismo grupo de melodías en el pentagrama. Explicaré brevemente cada uno de estos elementos para que logren entenderlo mejor. El clúster se basa en la unión de varias notas que no concuerdan en una misma escala, lo que lleva al espectador a tener sensaciones de inquietud y de que algo no está en su lugar. Los drones se basan en el alargue de notas para que suenen durante más tiempo a través de los pedales del piano, y esto genera suspenso en el espectador. La elección de instrumentos, como su nombre lo dice, se basa en elegir el instrumento perfecto para transmitir diferentes sensaciones. Por ejemplo, si se quiere transmitir grandeza o superioridad, se elegiría una trompeta. Si se quiere transmitir paz o bondad, se elegiría un arpa, y si se quiere transmitir maldad, se elegiría un cello o un contrabajo. En relación a la variación del mismo grupo de melodías en el pentagrama, puedo explicarlo mejor si hablo de los leitmotiv, que es precisamente el segundo punto específico que utiliza Williams que les mencionaba anteriormente. Es sencillo. Un leitmotiv es una melodía que se le otorga a un personaje, acción o lugar en una obra, en este caso, película. Siempre que ese personaje, lugar o acción se muestre en la pantalla o incluso cuando se hable de él, esa melodía va a sonar. El mejor ejemplo de esto es la marcha de Superman, que suena siempre que se habla o se muestra al héroe, o aún mejor, el tema de la fuerza que suena cuando Luke, Leia o Yoda hablan de ella, y la marcha imperial que suena cada vez que se muestra o se habla de Darth Vader. Esto obviamente en Star Wars. Pero en fin, el punto es que a través de los leitmotiv, Williams nos permite asociar a los personajes y las acciones en la película con la música. Pero volviendo atrás, ¿cómo se relaciona esto con la variación del mismo grupo de melodías en el pentagrama que les mencionaba antes? La respuesta es más sencilla aún, porque Williams toma el leitmotiv de un elemento de la película, le da una vuelta, le da un orden diferente a las notas presentes en él y así le da otro motivo al motivo original y lo convierte en uno nuevo. Por ejemplo, y volviendo a Star Wars, si escuchamos el tema de la fuerza presente en todos los episodios y spin-off de la saga, el tema otorgado a Anakin Skywalker presente en los episodios 1, 2 y 3 y además la marcha imperial también presente en todos los episodios de la saga, podrán darse cuenta que son básicamente las mismas notas presentes en cada melodía, pero mezcladas y, como les dije, puestas de cabeza. Siendo más claro, el tema de la fuerza y el tema de Anakin transmiten bondad e inocencia, pero puestos de cabeza transmiten la maldad escuchada en la marcha imperial. Esto tiene términos un poco más específicos, pero creería que es la mejor forma de explicarlo, y en cualquier caso, ya centrándonos en la película que analizamos hoy, lo encontramos en el leitmotiv otorgado a los científicos que suena al inicio de la película y en cada momento que los muestran o se hace referencia a ellos. Pero este leitmotiv es el mismo de la amistad de Elliot con E.T., solo que puesto al revés. En pocas palabras, creería que al hacer esto Williams simplemente oscurece a los personajes principales y a los antagonistas los convierte en el némesis o contrario del otro, pero todo, claro, a través de la música. Más allá de esto, encontramos que la banda sonora de E.T., como ya mencioné antes, nos transmite esa sensación de calidez emocional, cercanía, amistad y descubrimiento que viven los personajes cada que interactúan con E.T., pero también tiene un enfoque especial en lo magnífico de sus aventuras, como lo escuchamos por ejemplo en la escena de la bicicleta con la luna, y claro, le da un espacio a la maldad de los villanos. Me extendí bastante, lo sé, pero era necesario para que todo el que vea la película de ahora en adelante logre entender un poco mejor lo que sucede o va a suceder, y por supuesto para que aprecie el gran trabajo de Williams, sobre todo teniendo en cuenta que esto que les comenté se puede escuchar en básicamente
todos sus trabajos. Creo que John Williams también se merece un capítulo de biografías en el amanecer del cine. Y se puede hacer una especie de miniserie de capítulos de compositores. Me parece bien, chicos, luego repartimos y escogemos, pero por ahora sigamos con el análisis. Guión y desarrollo de personaje. El guión y la premisa de E.T. es sencilla a simple vista, pero así como en la dirección, cuando se analiza a profundidad, podemos encontrar algunos elementos muy interesantes. ¿Cierto, Abraham? Claro que sí, Joana. En el guión de E.T. nos encontramos con emotividad, nostalgia y añoranzas de la infancia. La película está contada desde la perspectiva de los niños, más inocente y con esperanzas que caricaturesco como en Jojo Rabbit. Esto nos permite apreciar las intenciones desinteresadas con lo extraño, en este caso un extraterrestre en el patio de la casa del protagonista. En contraparte, los adultos desde el inicio de la película hacen las veces de antagonistas, persiguiendo constantemente a E.T. y dejándonos ver que sus intenciones no son tan inofensivas como la de los niños. En la película, E.T. pasa a ser el amigo que tanto buscaba a Elliot y no encontraba en su hermano mayor y sus amigos, su hermana menor, todavía muy inocente y con necesidad de ser cuidada, o su madre, melancólica aún por la ausencia de su esposo. Tanto es la conexión de Elliot que siente lo que siente E.T., quien a la vez desarrolla el personaje de Michael, el hermano mayor, que al igual que sus hermanos atraviesa la experiencia de vivir con padres separados, por lo que sus primeras interacciones nos dejan ver un adolescente rebelde que molesta a Elliot. Con E.T., Michael encuentra algo que lo une con sus hermanos y toma un rol de protector sobre ellos. Todas estas vivencias de los personajes están relacionadas con las propias del director que Diego ya mencionó. Así, todo lo que viven Elliot y sus hermanos con E.T. funciona como un relief emocional en sus vidas, es decir, un desahogo o confort por la ausencia de su padre. Respecto a la actuación de los personajes, podemos ver una naturalidad de los niños y en especial de Drew Barrymore, quien a pesar de su corta edad en la película, logra una Gertie auténtica y nada forzado en sus líneas, recordando que Gertie es la hermana menor. E.T. llega a la realidad de la familia con algo de fantasía para ser un personaje sanador en sus vidas. Incluso algunos críticos dicen que E.T. es comparable a Jesús. Sin embargo, Spielberg descartó esa idea o que su película tenga referencias religiosas. Spielberg y su guionista Melissa Mathison hacen una buena mezcla de ficción y realidad, dejándonos escenas como Elliot manejando por el aire con la luna llena de fondo detrás, o incluso los científicos llegando con trajes especiales a la casa de Elliot con un fondo un tanto rojizo, asemejando el planeta Marte. Es asombroso cómo todos logramos entender lo que sucede en la película, aun cuando los diálogos en ocasiones escasean. Y más asombroso aún es la forma en la que la película nos enseña a valorar los lazos familiares, de amistad y sobre todo aceptar lo desconocido, venga o no desde algo conocido. Suena extraño, pero es real, Joana. La película nos deja ver que esos lazos familiares son aún más importantes cuando se prestan más atención a las necesidades. Por ejemplo, en la película E.T. viene a llenar un poco esas necesidades que tenía Elliot, también a, como lo dije, a desarrollar un poco el personaje de Michael, que al parecer para mí estaba un poco furioso por no tener a una figura paterna en ese entonces, o que su padre se haya ido, y bueno, Gertie, que es la hermana menor, apenas estaba viviendo, entonces apenas estaba acompañando también a sus dos hermanos, pero sin lugar a dudas es una película que nos deja ver que esos espacios son necesarios, y más aún con lo que ya dijimos, teniendo en cuenta que el director Steven Spielberg tuvo que pasar por esto, ¿no? El divorcio de sus padres, y nos deja ver que estos vacíos son de alguna forma importantes en la vida de todos los niños que viven por eso, o más que importantes, son determinantes en la vida de ellos. Entonces creo que Spielberg deja ver eso y plasma en E.T. como ese amigo que le hubiera gustado tener, que de hecho lo tuvo, ¿no? De hecho lo tuvo, pero imaginario claramente. Pero sí, sin duda es una película que nos deja este mensaje de lazos familiares y, ojo, aceptación también a lo desconocido. Como yo lo decía también al principio, vemos que viene un extraterrestre, se le aparece en el patio del protagonista. ¿Cuál es la primera reacción de todos? Es un ente extraño, es obviamente alguien de otro planeta, un ser vivo de otro planeta. Lo primero es actuar como los adultos, ¿no? Pero como el Principito, siempre tener esa intriga, ¿no? Esa intriga de niño, esa intriga de saber qué viene en lo desconocido, y tal vez tener los ojos y el corazón, puede ser, un poco más abierto a lo que no conocemos. Entonces yo creo que nos deja esos dos mensajes un poco más claros. Bueno, citando a Ángel Sanchidrián, escritor español, eso es lo que le da calidad a la película. Y lo que la hace permanecer en la memoria de todos. Pero pasemos a los datos curiosos que dejó el rodaje de esta película.
Datos curiosos. Bueno, queridos oyentes, es momento de romper barreras y llevar fragmentos de nuestro podcast a las redes sociales. Contamos con su apoyo y su difusión. Recuerden, en Instagram, Facebook y TikTok nos encuentran por nuestro nombre, El Amanecer del Cine. Comenzamos entonces. El primer dato curioso tiene que ver con el cameo de Harrison Ford que nunca vimos. Harrison Ford era la estrella de Hollywood en aquel momento por ser Indiana Jones y fue precisamente por eso que Spielberg borró la escena en la que aparecía. Pensó que Harrison podría acaparar demasiado protagonismo y quedó fuera del montaje final. Otro dato curioso tiene que ver sobre cómo grabaron la famosa escena donde vuelan en bicicleta, y es que la escena en la que E.T. y Helio vuelan en bicicleta sobre la luna llena fue filmada utilizando una maqueta de la luna y una plataforma hidráulica para simular el movimiento de la bicicleta. La escena se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la película. Y el último dato curioso tiene que ver con que Spielberg tuvo en la mente hacer una secuela de E.T. llamada Miedos Nocturnos, donde Elliot era secuestrado por aliens. Sin embargo, la idea se descartó para no destruir la primera entrega. Para quienes ven nuestra publicación en redes, escuchen más datos curiosos de E.T. en el último capítulo de nuestro podcast disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y más plataformas digitales. Hemos llegado al final del capítulo y les extendemos la invitación a los que siguen por aquí con nosotros para que nos sigan en nuestras redes y se suscriban a nuestras plataformas. Recuerden compartir este podcast con sus amigos, conocidos y familiares para ayudarnos a llevar el cine a todos. Les agradecemos por su apoyo y por escucharnos. Nos escuchamos en una próxima ocasión con un nuevo análisis. Manténganse atentos, no se lo pierdan. Y no lo olviden, nosotros somos El Amanecer del Cine. Chao, chao.